Empezando con el tema que nos hacía falta revisar, esto, empezando con el tema que nos hacía falta complementar, ya habíamos visto acerca de de la matriz de adyacencia. ¿Qué era esto? Una representación en forma de matriz donde se especificaba a través de números, podían ser números unos y ceros, donde en las filas y columnas es una matriz cuadrada, donde, por ejemplo, si aquí tenemos 5 vértices, vamos a tener 5 filas, perdón, aquí, y 5 columnas, donde cada una de esas filas cada fila y columna representa un vértice. Entonces, por ejemplo, si aquí decimos que esta fila es la uno y la columna aquí, por ejemplo, la fila 1 tiene relación aquí con 1, 2, 3, 4 y 5. Pero 1 tiene relación con 1, no es verdad, por eso hay un 0. La relación que tiene con 2 existe, por lo tanto, aquí. Entonces tenemos esta relación, ay, perdón, y luego esta relación, entonces aquí el vértice 1, aquí se le pone con qué tiene relación, con 2, con 3, con 4 y con 5, ¿no? Eso sería la matriz de adyacencia. ¿Por qué es matriz de adyacencia? Pues porque es una matriz. ¿Y adyacencia por qué? Porque indica si hay adyacencia entre un vértice y otro. Por ejemplo, el vértice 1 aquí tiene adyacencia consigo mismo en esta parte. Pues no, porque de hecho no ven que aquí haya una flecha que va directamente a él, ¿no? Si en este caso existiera, pues aquí se pondría un 1, pero no es normal y de hecho no pasa. Pero, por ejemplo, tiene relación con 2 aquí. Entonces, como sí tiene relación con 2, aquí lo podemos ver. Como sí tiene relación con 2 aquí, entonces se le marca un 1. Y así con todas las filas y columnas. Entonces así se representa la matriz. Se pueden representar unos y ceros para indicar si hay adyacencia o no, o si ¿cómo se llama? El grafo maneja factores de peso. Esto es la medida entre, la magnitud, es decir, la medida que hay, que existe entre un vértice y otro. Aquí, por ejemplo, hace referencia a una serie de ciudades o de pueblos, me parece, de ciudades en general, por ejemplo, Cartagena, que es una ciudad de Colombia, tiene, no sé, eh, puede ser para llegar a Barcelona. De hecho, de vuelta a Barcelona, a Cartagena, hay un número 5, ¿sí? Ese número 5 puede indicar kilómetros, pues no creo, pero tal vez horas de vuelo, ¿no? Eso tal vez podría ser. Entonces, en lugar de que en la matriz se añada un 1, se añade el factor de peso. Y bueno, esa sería la representación en una matriz de adyacencia. Ahora, y aquí hay una pequeña forma de programar. Ya les digo que este código pues es muy parecido al que yo les di, solamente que yo les di funciona de manera independiente, no. Entonces, como les digo, hay cosas en que el libro aporta mucho, pero hay otras que ya no tanto. Entonces, el tema que vamos a ver hoy son las listas de adyacencia. ¿Por qué? Porque hay diferentes maneras de representarlo. Se parecen, realmente a nivel de programación se parecen mucho, solamente que una se basa en listas enlazadas y otra en matrices. Ahorita lo van a ver. Entonces, tomando este grafo, por ejemplo aquí, este grafo que está acá, déjenme dibujarlo porque yo lo voy a estar utilizando como ejemplo, ¿vale? Entonces, aquí, déjenme, lo voy a dibujar así a nivel arcaico, pero pues es lo que hay, no sé qué. Ah, no tengo esas tabletas de diseñadores para hacer el dibujito. Ajá, y luego aquí tenemos el vértice.
el vértice bien grandote, y aquí tenemos el 5, ¿no? Este a mí me va a servir como representación, por eso es que lo estoy haciendo. Por ejemplo, aquí dice que hay una flecha. Acuérdense que esto vendría siendo un grafo dirigido. Uh-huh. Aquí tenemos una flecha que va para acá y viceversa. Luego uno que va de 1 a 4. Espero que se alcance a ver bien. Me dicen si no. ¿Está escribiendo o está moviendo algo? Porque solamente veo el grafo ¿No se del alcanza a ver libro. el grafo pintado a la Sí, derecha? se ve el grafo pintado. Sí, se ve. Creo que lo está cubriendo. Ah, Sí, ya, se ya lo ve, vi. profe. Ok, perfecto. Es que Qué bueno. estaba cubriendo Ok. Denme un momentito. A ver si se alcanza a ver bien ahí, ¿no? Pero Sí. voy a quitar esto acá. Mejor lo voy a pasar así para que se alcance a ver la flechita. Listo. Ahí está. Bueno, yo sé que no es así muy perfecto y todo, pero lo que puedo hacer también, primero admitir a su compañero, Ricardo, y después puedo hacer esta magia, que yo le tomo una foto, y posteriormente lo que puedo hacer aquí es abrir la foto y tenerla aquí en grandote. Ay, caray, así, ¿no? Yo creo que está bien. Esa es magia. Bueno, mejor lo borro y ya. Así lo voy a tener siempre a la vista. Voy a echar esto para acá, esto para acá, esto para acá, esto para acá. Voy a cerrar esto. ¿Qué? ¿No cierra? Así guardar. Bueno, ahí está. Entonces, este grafo, digo, lo dibujé para nada, pero la representación en una lista de adyacencia, es decir, que cada vértice que es adyacente con otro, va a tener una lista de elementos o de vértices que continúan su camino. Por ejemplo, aquí se crea un pequeño vector. ¿Sí? Por ejemplo, si en el caso de tener un grafo de 5 vértices, vamos a crear un vector de 5 vértices, de 5 espacios. Aquí va a ser el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿no? Vamos a tener así. Esto a nivel de Java. ¿No? ¿Sale? Esto es a nivel de Java. Aquí se los da como una imagen, pero yo se lo estoy explicando a nivel de Java, a nivel del lenguaje de programación. Entonces, cada uno de estos, de hecho lo pueden ver aquí, cada uno de estos tiene una conexión, una adyacencia. Por ejemplo, el 1 va a comunicarse con ¿quiénes? Con 3, con 4. Ajá. Entonces, eso es lo que dice. Trata de ponerlo siempre en orden. Aquí, por ejemplo, pone el 3. Pone el 3 aquí y después el 4. Lo que busca es sí poner la situación en orden. Entonces decimos que en este pequeño vector tenemos este vértice y este vértice conecta con, eh, con otro vértice. ¿Sí? Este va a conectar con el 3 y después este 3 va a conectar con este 4. Esto que está aquí lo va a tomar como una lista enlazada. Uh-huh. Esto que está aquí lo va a tomar como una lista enlazada, entonces va a decir que 1 tiene adyacencia con 3, pero también tiene adyacencia con 4. Entonces, pues lo va a tomar con una estructura de lista enlazada. No quiere decir que 3 tenga comunicación con 4. De hecho, pueden ver aquí que 3 en ningún momento se conecta con 4. No hay aquí una forma de conectarlo. Solamente está diciendo que 1 tiene adyacencia con 3 y con 4. ¿Por qué? Porque la flecha aquí me indica. Pero pareciera como que, en general, la lista enlazada podría parecer como que voy aquí a 1 y después voy a 4, digo, de 1 voy a 3 y luego voy a 4. Pareciera que dice eso, pero no. Solamente muestra la adyacencia a través de una lista enlazada que la maneja en un orden y pareciera que va de 1 a 4 y que ese es un camino, pero no se confundan, eso no es lo que pasa. Está diciendo que 1 solamente tiene adyacencia con 3 y con 4.
¿Sale? Eso es lo único que dice esto. Luego, tanto para atrás, dice también que el 2, el vértice 2 tiene adyacencia con el vértice 3. Vamos a ver si eso es verdad. Aquí vamos a decir que 2 tiene adyacencia con 3. Perfecto, si la tiene, si la hay, existe. Y ya no tiene adyacencia con más. Recuerden que un grafo dirigido, la adyacencia va de esta manera. Luego, 3 tiene adyacencia con 1, 4 está solo, 3 tiene adyacencia con 1, aquí está, 4 está solo porque no manda hacia ningún lugar, y 5 manda a 1, a 2 y a 4, ¿no? Vamos a ver exactamente 1, 2 y 4. Entonces, esa es la manera en que representan una lista de adyacencia, ¿sí? Y aquí muestro un pequeño código para programar. Les recomiendo no utilizarlo como tal, utilicen el que yo les doy porque este no funciona por sí solo. Entonces, de hecho, hace mucha referencia a clases que ya se implementaron en el mismo libro. Por ejemplo, esto es parte del capítulo 15 y en estos códigos del capítulo 15 hace referencia a códigos que se vieron, por ejemplo, en el capítulo 8 de listas enlazadas precisamente. Entonces, les voy a subir el código que yo les estoy presentando aquí para que no tengan ningún problema, ¿sale? Ok, entonces, lo primero es que yo tengo aquí una clase, o bueno, mi proyecto que se llama Grafolista. Como yo tengo este proyecto que se llama Grafolista, me va a crear un paquete llamado Grafolista y una clase llamada Grafolista, en donde va a tener el método main. Aquí yo le pude poner proyecto 1, como sea, pero este es simplemente la clase principal donde está el método main, donde corre. De hecho, si yo ejecuto el programa, pues va a funcionar, pero pues como no existe nada dentro del método main, pues ya saben que no va a funcionar, ¿no? Eso hasta está de más que se los diga. Entonces, la idea es que se tienen que empezar a acostumbrar a que el desarrollo, ya lo vieron en este corte, ¿no? No, en este corte es el que están viendo, programación orientada a objetos, ¿no? Ya lo vieron. Ah, no, fue el segundo. Ya vieron que el desarrollo de la programación orientada a objetos se basa en el uso de las clases. Entonces, deben de acostumbrarse a generar clases. Para que yo pueda hacer uso correcto de mis clases, yo tengo que primero desarrollar aquí Java New Class, aquí, New Java Class, perdón, y crear clases. Lo primero que se va a hacer es crear una clase vértice. Esta clase vértice tiene como atributos un nombre de vértice y un número de vértice. ¿Por qué? Porque dense cuenta que aquí, sí, aquí en este caso, yo estoy manejando que los vértices tienen nombre de número. Esa es la manera en que yo también los puedo identificar. Pero el número de vértice me va a servir para controlarlo en una estructura como un vector. Entonces, este 1 puede tener, al ser el primer vértice, ¿qué número de vértice va a tener? No nombre. El nombre es 1. ¿Sí? Porque también se puede llamar A, ¿no? Se puede llamar, no sé, un símbolo de interrogación. Ese puede ser su nombre. Pero el número en esta estructura, como les decía, en una estructura de vectores, de un vector, ¿qué número va a tener? Al ser el primero. 0. Exactamente, muy bien. Va a tener el número 0, ¿sale? Entonces, este es el nombre, ¿sí? Y este va a ser el número. Posición. Porque me indica la posición o el índice en un vector, ¿sale? Por eso es que se manejan dos atributos de la clase vértice, nombre, aquí, y número de vértice. Ya lo van a ver en un ejemplo. Voy a tratar de hacer un ejemplo muy sencillo, pero completo. Luego, una lista enlazada. Cada vértice va a tener una lista enlazada que me va a permitir
la lista enlazada va a ser de tipo objeto, es decir, puedo escribir cualquier objeto, y le voy a llamar lat. Esta lista enlazada lo que va a hacer es que si yo tengo, ¿dónde está? Un objeto vértice aquí adentro voy a tener una lista enlazada que me va a conectar con otros vértices. De hecho, me los va a manejar así. ¿Sale? Entonces yo aquí puedo tener mi vértice 1 y en la estructura de lista enlazada me va a conectar con mi vértice 2 y mi vértice 3, ¿sale? No quiere decir que vayan en secuencia, simplemente que 1 tiene relación con 2 o tiene adyacencia con 2 y tiene adyacencia con 3, ¿vale? Eso es lo que realmente va a estar diciendo. Bueno, entonces esa es la estructura de lista enlazada. Tiene algunos métodos esta clase, como por ejemplo equals, que equals es una palabra que se utiliza para la comparación. Este método va a obtener un objeto de, pues, puede llamarse como sea, ¿no? Pero normalmente se maneja así, que es un objeto de. Después, ese método va a crear un vértice llamado 2, un vértice 2 que va a servir para comparar y va a crear el vértice, ¿no? Aquí este es un proceso de conversión para decir que el objeto recibido va a convertirse en vértice y esto va a ser un nuevo vértice. Así es la programación Java, ya saben. Y después va a retornar lo que este método devuelva. Ya ven que esto es equals también. Y yo sé que igual puede confundir, pero tengan en cuenta que equals, este de aquí, es un método de la clase vértice. Y este equals es un método de ¿qué clase? De Nombre. nombre. Bueno, No. nombre es el atributo, pero proviene de la clase string. Lo que hace es decir, nombre de este vértice, del vértice que estoy utilizando, es igual al nombre del vértice 2, esto va a devolver un true o false, porque normalmente los métodos equals devuelven un booleano, un true false, y esto lo devuelve, y de hecho devuelve precisamente este booleano. Entonces, este método equals de la clase vértice compara los nombres de un vértice dado con un segundo vértice. Si el vértice, por ejemplo, A, se compara con el vértice A, aquí va a haber un match y, se va a decir que es booleano, entonces va a devolver verdadero. En caso de que, por ejemplo, esto sea, por ejemplo, una Z, entonces esto va a dar un false, ¿no? Es lo típico. Ahí no hay ningún problema. Después, la asignación del vértice. Aquí es un método, un void. ¿Por qué? Porque hay una asignación donde recibe un número. Este número va a decir que el vértice, el número de vértice, cuando yo lo cree, va a ser igual al número que le voy a indicar. ¿Por qué? Porque aquí tengan en cuenta que existe un constructor que tiene que dar los valores del vértice como tiene que inicializar los valores del vértice. Fíjense que aquí el constructor va a recibir siempre una cadena de texto X o nombre. Aquí puede ser este nombre, ¿no? Y aquí puede ponerle nombre. Es decir, el nombre que recibe, el nombre del vértice va a ser igual a lo que recibe por parámetro y le va a asignar un número de vértice -1. ¿Por qué? Porque si aún no se le ha asignado un número específicamente, si no le he dicho, bueno, tú ya existes, por ejemplo, el vértice A, ya existes, pero cuando existes, tu número de vértice es -1. Y aquí está tu lista enlazada, ¿no? Tu lista enlazada la tenemos acá conectada. Parece hasta una manzanita eso. En el momento en que yo vaya a hacer uso de este vértice, yo voy a invocar este método asignación de vértice y le voy a mandar un número. Entonces le voy a decir, por ejemplo, el 0. Entonces aquí ya le voy a cambiar el valor de -1, que es el con el que nacen todos los vértices, y ya le voy a decir que este va a ser el 0. O va a ser el 1 o va a ser el 2, dependiendo de cuál utilice. Pero más adelante esto va a agarrar sentido. Y de hecho esto mismo se parece se parece horrores a la matriz de adyacencia, pero bueno.
Luego tenemos el nombre, que devuelve el nombre del vértice, y un método toString, que lo que hace es imprimir el nombre y su número de vértice. Eso es todo. Después nos vamos a la clase arco. La clase arco es un poquito más sencilla, pero es importante. ¿Por qué? Porque recuerden que para poder generar adyacencia entre un vértice B y un vértice U, debe de existir un arco que los conecta. Este arco que los conecta puede estar dirigido o puede no estar dirigido. Incluso puede tener un factor de peso. Aquí. De hecho, no sé por qué me están saliendo un montón de caritas. No entiendo. Como les digo, aquí empezamos por el atributo int, destino, que lo que hace es decir el número del vértice a cual va a estar destinado. Es decir, si yo aquí tengo mi número 0 de vértice y mi número 1, entonces este arco, la propiedad de este arco, al final, esto es un método, este arco va a tener, puede tener dos cosas. Un destino, que va a ser 1, es decir, a cuál vértice está apuntando, y va a tener un peso, que el peso puede estar vacío, o sea, puede ser null, ¿sí? O puede indicarle un peso. Por ejemplo, en el caso de un grafo valorado que tiene factores de peso, pues ya se le puede poner aquí un valor, pero en este caso no se le pone. De hecho, hay un ejercicio que va a requerir que manejen factores de peso, pero bueno, sí. Entonces, crea primero un método constructor simple en el cual dice que el destino, nada más le indica el destino que va a tener ese arco. Hay otro método, otro constructor que también además del destino recibe un peso. Y fíjense cómo está esta estructura. Esta estructura toma en cuenta que ya se declaró un constructor anteriormente, indicando que el destino va a ser al destino que reciba por parámetro. Si yo, en este caso, yo borrara lo de abajo me va a dar un error y tendría que decirle, entonces el destino es igual al que estoy recibiendo. Pero como eso ya lo delimité arriba, ya nada más pongo thisD y hace uso de este constructor o de las instrucciones de este constructor. Entonces son formas en las que se agiliza Java, ¿no? Después hay un método que obtiene o que devuelve el número del destino, el número del vértice al cual está destinado ese arco, y una comparación de métodos en el que revisa si el destino es el mismo, por lo tanto, el arco puede ser igual, ¿no? Básicamente valida. ¿Para qué nos sirve entonces la clase vértice y la clase grafo? Y la clase arco. Para tener una clase grafo basada en lista de adyacencia. Y para los que estuvieron en la clase pasada y lo pueden identificar, esto es muy parecido al uso de la matriz de adyacencia. Solamente que aquí lo único que cambia es, pues eso, que uno se maneja con matriz y otro se maneja con lista enlazada. La diferencia entre manejar o manipular un grafo por una matriz de adyacencia o una lista de adyacencia es que en una matriz conviene usarla cuando el grafo es denso, es decir, tiene muchos vértices. Y si el grafo no es denso o es ligeramente denso, se procura mejor tener una lista de adyacencia, porque ya en procesos en tiempo de ejecución es más efectivo utilizar una matriz cuando el grafo es denso, y cuando son pocos, pues te soluciona mucho más eficiente una lista de adyacencia. Por eso hay dos versiones. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué el chiste de complicarse? Bueno, no es el chiste de complicarse la vida, sino que hay algoritmos para diferentes cosas. Por ejemplo, si este grafo fuera una lista de ciudades o una lista de elementos químicos o una lista o una ruta en Google Maps, pues debe de haber formas y hay algoritmos especializados para que por ejemplo, hay varios algoritmos para obtener
los caminos mínimos, es decir, cuál es el camino, la ruta más rápida de punto A punto B pasando por los nodos. Para eso sirve. Hay algoritmos para recorrer los nodos y solamente obtener la información de esos nodos y presentarlas de manera ordenada, los tipos de recorridos. Hay, hay algoritmos para obtener el camino más rápido o la ruta mínima, ¿sí? Que es diferente a lo primero, que es obtener muchos caminos y de ahí pues puedes tú ordenarlos respecto a cuál es más rápido y cuál es más lento, ¿no? O también en base a los factores de peso. Por ejemplo, en una ciudad con Google Maps, cuando tú utilizas, bueno, con un sistema de transporte que está organizado, tú quieres llegar de punto A a punto B y te da por medio de un algoritmo, ya sea por una lista de adyacencia o por matriz de adyacencia. Google Maps está preparado para hacer eso y lo que hace es darte las rutas y los factores de peso es el tiempo de punto A a punto B pasando por los vértices o por los nodos donde tú puedes transbordar. Por ejemplo, caminas de aquí a la parada, tomas un camión, tomas el metro. Por ejemplo, a mí me tocó eso, verlo mucho, o sea, yo lo logré notar cuando estuve viviendo en el extranjero. Tenía que salir de mi casa a las 8:30 de la mañana porque a las 8:50 pasaba el camión. Y si no pasaba, y si yo me tardaba, entonces el siguiente camión pasaba 10 minutos, exactamente 10 minutos después. Entonces, si yo salía de mi casa a tiempo, me daba la ruta mínima y eso dependía el tiempo. Si yo llegaba puntual a las 8, ¿qué dije? 8:50, 8:40, a la parada, yo podía llegar 10 minutos más temprano y me daba dos rutas, al menos dos rutas, dependiendo de ese tiempo. Y si pasaban 10 minutos después de la parada, me daba tres rutas distintas. Para eso sirven estas cosas, ¿sí? Por eso es importante verlo. Pero bueno, ya me desvié un poquito. La clase grafo hace uso de tres cosas: la clase vértice, la clase arco y un vector de vértices. De hecho, aquí lo pueden ver. Es como lo que les decía. Aquí, ¿dónde está? Aquí van a tener ustedes, por ejemplo, en el caso del grafo anterior, tienen 5, tienen un vector con 5 vértices, ¿sí? Ahorita estos vértices están vacíos, o sea, no hay, sabemos que aquí van a haber vértices, van a haber aquí un vértice, un segundo vértice, un tercer vértice, ¿me entienden? Aquí van a existir, pero por el momento no están, es un vector vacío que sabemos que es de tipo vértice. Aquí va a ser un vector de vértices, que lo voy a dejar aquí al ladito. Esta clase también utiliza un entero que es el número de vértices. Ahorita van a ver para qué sirve y también te da un máximo de vértices que lo inicializa en 20, pero ahorita van a ver qué es lo que sucede. Bueno, hay un método constructor, de hecho hay dos. Uno de ellos sirve, déjenme borrar esto acá. Uno de ellos sirve para inicializar eh, mi vector de vértices, que en el programa se llama tabla de adyacencia. Pero tabla es un decir, básicamente es un vector de adyacencia. Es una pequeña tablita y va a decir que va a ser igual a lo que reciba por parámetro el máximo de vértices. Entonces, este MX va a ser el máximo de vértices que va a tener mi grafo. Cuando yo inicializo un nuevo grafo, como lista de adyacencia, yo le tengo que mandar el máximo de vértices que va a tener. Por lo tanto, aquí el MX es el número máximo que recibe. Por ejemplo, en este caso, le podría yo mandar 5 aquí. Entonces, la tabla de vértices va a generar un nuevo vector de vértices con 5 espacios. Aquí el espacio 0, 1, 2, 3 y 4, los 5 espacios, ¿no? Hasta ahí todo bien. Y luego indica que el número de vértices actuales es 0, o sea, no hay vértices. Indica que también el máximo de vértices va a ser MX, o sea, 5. ¿Sale? Hasta ahí, pues es como la inicializa, ¿no?
También hay otra forma de inicializar el grafo sin parámetros, que lo que hace es repetir el proceso anterior, pero con el máximo de vértices que yo le estoy dando aquí. Pero normalmente ese no se utiliza. Solamente es una manera de representarlo, para que se vayan acostumbrando a la escritura de this. Ajá. Entonces, aquí tenemos, déjenme borrar esto, aquí tenemos un método que lo que hace es devolver mi vector. Básicamente lo que hace es devuelve el vector completamente, de inicio a fin, nada más lo devuelvo así, lo escupe. Pero pues a eso en pocas ocasiones me va a servir. Luego, ya vamos a acabar, muchachos, se los prometo. Luego, aquí devuelve la lista de adyacencia del vértice. Es decir, yo lo que voy a devolver es una lista de adyacencia. Esto puede ser que mande un error. Por eso, si hay error, voy a mandarle throw exception, voy a mandarle una excepción. Y vean, el vértice, porque yo aquí voy a recibir un vértice, el vértice que yo recibo, si es menor a 0 o es mayor o igual al número total de vértices, recuerden que aquí hasta este punto el número total de vértices es de 0, entonces me va a dar un vértice fuera de rango, es decir, no existe ese vértice. Por lo tanto, yo mando una excepción, van a ver después cómo capturo esa excepción para que la ejecución del programa no se detenga, porque seguramente eso les ha pasado muchas veces. Y aquí devuelvo en mi vector de vértices el vértice indicado punto lista de adyacencia. Tengan en cuenta que aquí cada uno de los vértices tiene configurada una lista de adyacencia que apunta a otro vértice. ¿Se acuerdan? Ahí está. Entonces, de eso todavía no lo tengo yo. Vamos a quitar todo esto. Luego, ¿qué más? Aquí hay un método que dice busca y devuelve el número de vértices. Si no lo encuentra, devuelve -1. Básicamente, este ya se los he explicado igual que en el caso de de la matriz de adyacencia, en donde básicamente este método busca un vértice si existe o no. Crea un vértice para inicializar, crea una variable booleana que dice si ya lo encontró, inicializa el contador del for que posteriormente voy a usar. Aquí inicializa el for. Este for ya les había comentado que es distinto porque el contador o el iterador lo maneja fuera por un tema de practicidad para que no siga ejecutando más vueltas. De hecho, pueden ver la estructura de este for es muy distinta porque lo único que hay dentro es, bueno, mejor dicho, son las validaciones. Cuando i, o sea, el iterador, es menor al número de vértices, en este caso no tengo ninguno, y porque estas dos condiciones se deben cumplir, y no se ha encontrado. ¿Qué no se ha encontrado? No se ha encontrado el vértice. Yo tengo que navegar entre mi vector de vértices, el que tengo yo aquí, para ver si el vector existe o no. Entonces, dice, encontrado va a ser igual a mi vector de vértices en la posición i punto equals b. Acuérdense que b, esto es un vector. Si yo me posiciono en este lugar, aquí debe de haber un vector. Y este vector tiene un método que se llama equals. Y lo que recibe es un vértice. Y entonces compara los nombres. Si existe, entonces esto va a devolver un true. Entonces encontrado va a ser verdadero. Por lo tanto, dice, si no se ha encontrado, o sea, si esto es false, al iterador i le mandas un más, para que entonces, en lugar de buscar en esta posición, busque en esta otra posición. ¿Sale? Entonces lo que hace, busca parte por parte, solamente que es una manera optimizada, ese for es una manera optimizada de realizar la búsqueda. Y por último, devuelve con un operador terciario o cuaternario, se llama, que básicamente devuelve el resultado de un if. Esto de aquí es un if. Yo sé que tal vez dices, no, es que eso está bien raro. Bueno, pues es que así es como se programa de manera más eficiente en Java. Esto es un if, dice, si y
o sea, la posición de mi vector de vértices es menor al número total de vértices que yo tengo. Si es menor, entonces devuelve la posición de mi vector de vértices. Es decir, voy a devolver la posición de mi vértice y si no, devuelve -1. Eso es lo que hace básicamente. Entonces, si lo encuentra, devuelve la posición de ese vértice y si no, devuelve -1. Vamos a avanzar más rápido porque ya tenemos muy poquito tiempo. De hecho, creo que ya nos pasamos. Nuevo vértice. El método nuevo vértice básicamente es crear un nuevo vértice e incorporarlo a mi vector de vértices. Entonces aquí lo crea, tiene que recibir un nombre y crea una variable booleana donde dice existe. Básicamente comprueba si el vértice existe y si no existe, lo añade a mi vector de vértices. Aquí, por ejemplo, déjenme dibujarlo. Va a generar uno nuevo y num vértices, que es mi número total de vértices de este grafo, ya no va a ser igual a 0, porque se inicializó en 0, ¿no? De hecho, vamos a comprobar. Número de vértices aquí, el número total de vértices se inicializó en 0. Entonces, lo que hace aquí, lo que hace aquí es decir, tabla de vértices o tabla de adyacencia o mi vector de vértices va a ser en mi posición número de vértices más igual a b. ¿Qué es lo que hace? Coloca primero mi vértice nuevo aquí y después número de vértices le da el más. Eso es lo que hace, pero lo pone todo en este mismo lado, que yo bien podría hacerlo separado, ¿no? Yo podría hacerlo, por ejemplo, así, escribir este número de vértices es igual a esto y luego num ver, así, ver más, ¿no? Es exactamente lo mismo, pero para ahorrarse una línea de código, yo asigno y automáticamente sumo. Entonces hace esto, coloca y después suma. ¿Sale? Se ve raro, yo sé que se ve raro, pero es una manera de eficientar el programa. Luego, ¿qué más? Ya serían los últimos 3 métodos. ¿Qué hace? Este método comprueba si 2 vértices son adyacentes. ¿Cómo lo hace? Primero crea 2 variables, B1 y B2, o sea, vértice 1 y vértice 2. Esto puede mandar un error, por lo tanto, digo que mando una excepción en caso de que lo haya. El vértice 1, porque acuérdense que aquí obtengo el nombre, lo que hago es decirle, búscame el vértice B1 si existe ese vértice, vaya. Si existe ese vértice, y eso ya lo vimos cómo funciona, si existe ese vértice, devuélveme la posición de ese vértice. Por lo tanto, este B1, por ejemplo, si yo tuviera aquí el vértice J, así, y el vértice A, por ejemplo, yo le mando A y J a este método y lo que va a hacer es crear un nuevo vértice B1 y el vértice B2, que bueno, realmente no son vértices, van a ser números. Como A existe, entonces va a colocar vértice aquí, la posición 0, y J, que también existe, va a ponerme la posición número 4. Y después va a comparar si en mi vector de vértices, en la posición B1, o sea, en la posición 0, aquí, punto lista de adyacencia, punto contains, o sea, es decir, que si en mi lista de adyacencia, aquí déjenme borrar esto para que se los presente, recuerden que mi lista de adyacencia está aquí dentro del vértice, cada vértice tiene una lista de adyacencia y busca si hay otro vértice entre todos los vértices que contiene, aquí se encuentra J, o sea, y lo comprueba, hace un proceso recursivo, porque esto ya forma parte de la lista de adyacencia como tal. Si lo tiene, entonces devuelve true, y si no es adyacente, devuelve false. Si, por ejemplo, aquí fuera una X, y pues el vértice A no contiene, por ejemplo, este sería Z. El vértice A no contiene la conexión con el vértice J, no son adyacentes, entonces devuelve false, si no devuelve true. Yo sé, parece complicado, pero realmente está fácil, solamente hay que comprenderlo, ¿no?
hay que practicarlo. Esto se hace a base de práctica. La verdad, no esperen comprenderlo así a la primera. Otro, comprueba si los vértices son adyacentes, pero ahora no pasándoles por ejemplo, este se llama A, no pasándoles el nombre del vértice, sino directamente la posición. Por lo tanto, pues es esto mismo, es esta misma comparación. De hecho, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo, pero, ¿cómo se llama? Ya no tienen que hacer la búsqueda y todo, ya automáticamente puedes saber que sí existen, por eso le estás mandando los números. Es otro método distinto. Y el último, bueno, de hecho, les mentí, faltan dos, va a crear un arco. El nuevo arco lo que hace básicamente es verificar si son adyacentes, porque si son adyacentes, ¿para qué tiene que crear un nuevo arco? Porque no tiene sentido. Y si no son adyacentes, igual crea estos dos números con el número de la posición de mi vector de vértices. Si no son adyacentes, por ejemplo, en este caso, quiero generar la adyacencia entre A y J. Entonces aquí quiero crear un nuevo arco en mi lista de adyacencia. Quiero aquí que esté J. Entonces, si no son adyacentes, lo crea y lo permite hacer. Y aquí hace esto. Mi vector de vértices en la posición B1, o sea, en 0, punto lista de adyacencia, punto add first, o sea, que va a añadir en la siguiente posición de mi lista de adyacencia AB, que AB es el arco. Y simplemente añade este arco de aquí. O sea, lo crea. Y listo. Y luego borrar arco, que es la operación idéntica, pero en lugar de darle add first, hace remove y ya lo saca. Es la operación inversa. Y eso es todo. Eso es todo. Así funciona. De hecho, para que esto vean que, como les digo, me gusta decir que no me lo estoy inventando, vamos a hacer un ejercicio. ¡Ay, ese no era! Ahí está. Me gustaría hacer un pequeño ejercicio, no los vamos a ver, tampoco se los voy a resolver ni nada, pero les voy a enseñar cómo también manejar la estructura de manera más eficiente. Por ejemplo, lo primero que yo debo de hacer es crear un grafo. Le voy a poner G1, por ejemplo, el grafo 1, o grafo lista. ¿Sí? Grafo lista va a ser igual a new grafo. Recuerden que es lo que pedía el método grafo, había dos. Pero el principal lo que hacía era pedirme el máximo de vértices. Entonces yo aquí le voy a decir que va a tener 5. De hecho, voy a copiar este mismo ejemplo. Tal cual así. Ok. Mi grafo ya tiene 5 espacios. Ok. Bueno, ahora lo que yo tengo que hacer es decirle grafo lista punto. Ay, perdón. Que lo escribí mal. Grafo lista punto. ¿Quieres poner especial? Es sin O, no le puso la O de grafo. Sin O. Ah, sí, cierto. Qué observadora, muchas gracias. Listo. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es utilizar un método para que me permite crear un nuevo vértice, porque a final de cuentas yo tengo que crear nuevos vértices, ¿no? Voy a crear el vértice 1, después voy a crear el vértice 2, 3, 4, 5. Vamos a cambiarlo aquí rápido. Ahí, así, ¿no? Entonces, aquí yo lo que hice, bueno, en tiempo de ejecución lo que va a hacer es aquí, y aquí, va a generar mis 5 vértices, ¿no? Aquí va a ser 1, 2, aquí le voy a colocar el nombre porque pues, también no lo puedo crear adentro, ¿no? Se va a ver bien raro. Ajá. Sí, ahí está. Si yo esto lo ejecuto, pues sí, va a crearlos, pero pues no va a hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, no me sirve de esta manera. Entonces, lo que yo voy a hacer es decir, bueno, lo importante aquí es empezar a hacer los arcos, decirle que este
este vértice que tiene su lista de adyacencia va a tener un arco con, por ejemplo, 1, ¿con qué tiene conexión? Con 3 y con 4, ¿ok? Entonces yo aquí le tengo que decir que tiene que ir, de hecho lo voy a hacer hacia abajo para que se vea mejor. Borrador aquí, pipí, acá. Y le voy a poner un circulito aquí. O sea que los unos que tiene ahí son los arcos que se van a crear, ¿no? Bueno, así entendí o estoy mal. ¿Cuáles unos, perdón? En donde tiene grafo, lista, punto, no, vértice 1, 2, 4. Ajá, estoy creando este cacho de aquí. En tiempo de ejecución esto es lo que va a pasar, va a generar un nuevo vértice, lo va a colocar en mi vector de vértices y ya aquí ya le di un nombre, por eso aquí se llama 1, aquí le estoy poniendo este nombre acá y cada vértice tiene una lista de adyacencia adentro, ¿vale? Es lo que yo estoy haciendo. Entonces, la lista de adyacencia yo tengo que empezar a generar arcos que comuniquen, por ejemplo, dijimos que 1 va a tener comunicación con el vértice ¿cuál? Con el vértice 3 y el vértice 4. Entonces aquí debe de ir 3 y después otro que diga 4. ¿Yo no? Eso es lo que yo debo hacer, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir aquí grafo lista punto nuevo arco y me va a pedir dos nombres, el cual son los nombres de mis vértices. Yo le voy a decir que va a conectar 1 con 3 y 1 con 4. Esto me marca un error porque esto puede generar problemas en tiempo de ejecución, el típico null pointer exception, o sea, el apuntador a un espacio vacío o a un lugar vacío. Porque pues yo estoy trabajando aquí una lista de adyacencia, pero no se las estoy presentando como tal, solo les estoy haciendo la representación dentro del vector. Entonces, para que esto funcione, yo tengo que manejar una estructura, no de datos, una estructura que me permite controlar el manejo de problemas en tiempo de ejecución, el cual se llama try catch. El apartado de try lo que va a hacer es probar si funciona lo que yo le quiero especificar. Recuerden que el método newArco puede generar una excepción, un error. Si los vértices no existen, recuerden que el vértice cuando es creado, cuando no es creado, tiene un valor -1. Entonces, si cualquiera de los dos vértices que yo le estoy indicando es -1, entonces va a arrojar una nueva excepción, un nuevo error, por así decirlo, que va a decir el vértice no existe. Entonces, si eso pasa, la excepción la capturo y lo único que voy a hacer es mandarla a imprimir. Voy a imprimir la excepción. Va a imprimir, si en caso llegara a fallar, va a imprimir el vértice no existe, porque esto es una excepción, un exception. Y lo va a mandar como un objeto de la clase exception. Entonces, yo imprimo ese objeto. Y así nada. De hecho, puede imprimir cosas de ese método. Por ejemplo, print extract trace lo que hace es como imprimir la ruta, por así decirlo, de dónde proviene. Y creo que la puedo mandar a toString. No, no puedo mandar a toString. Pero bueno, de hecho, esto va solito así. Así se acostumbra muchas veces. Es otra manera de hacerlo. Y ya, pues puedo crear el arco, ¿no? Si esto lo ejecuto, pues lo va a hacer, pero no lo estoy viendo. Porque recuerden que en las estructuras de datos yo tengo que poder recorrer mi arreglo o por ejemplo, nada más para poder ver un vector tengo que recorrerlo, así de simple. Pero hay formas de recorrer grafos por medio de diferentes algoritmos. Uno, muy sencillo, pero poco eficiente y que realmente no funciona, es hacer el típico for, donde yo le voy a decir que va a recorrer grafo lista punto, ¿cómo se llama la variable de los vértices? No. Vértices, no. Es que se me olvida cómo se llama.
número vértice. Número vértice. Así. ¿Por qué? Porque mi número de vértices son, en este caso son 5, del 0 al 0 al 4, son mis posiciones, entonces hay 5 vértices. Acuérdense de eso, entonces yo voy a recorrer las 5 posiciones del vector y puedo ver, por ejemplo, aquí, posición del vector, y aquí le voy a mandar la posición del vector, que es la que estoy recorriendo. Van a ver que si yo recorro el vector, pues así, entro a cada uno de estos espacios, pero no estoy haciendo nada. Lo que voy a hacer es tratar de entrar con un segundo for a, está J menor a, grafo lista. Punto. De hecho, aquí lo voy a hacer diferente. Es el grafo lista punto, ¿cómo se llama? Aquí está. Está aquí. Voy a entrar directamente al vector, no al número de vértices, sino directamente al vector punto length. Aquí. Ajá. Entonces ya estoy directamente relacionando que voy a hacer esto. Luego voy a hacer lo mismo, pero aquí voy a entrar a la posición de cada uno de ellos. Punto, aquí es size, me parece, porque no es lista enlazada, es... Está. Ajá. Bueno, su lista enlazada, punto size, ahí está. O sea, ya estoy entrando. Primero, en mi primer recorrido, lo que hago es entrar de uno en uno. Primero aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, ¿no? Eso pues, es en el primer for. En el segundo for, yo estoy aquí y B, y el iterador I va a valer 0. Aquí. Entonces, al estar aquí en esta posición, yo voy a entrar a la lista de adyacencia aquí y voy a ver cada uno de los elementos. Por eso aquí J me va a servir como 0 para que cuando sea 0 visite este, cuando sea 1 visite este, y cuando sea 2, ¿me entienden? Así lo tengo que hacer. Cuando sea 2, visite este. Eso es lo que yo debo de hacer. Pero aún así no es efectivo este algoritmo. Es muy básico, es el típico algoritmo básico de recorrido, pero van a ver por qué no es eficiente. Lo que yo voy a hacer es imprimir grafo lista punto mi vector, que se llama grafo lista punto la adyacencia en la posición y punto la. Voy a imprimir directamente punto la. ¿Qué puedo imprimir? Get index, o lo voy a mandar J, o sea que me tome eso. Y van a ver qué es lo que va a imprimir. Me está imprimiendo un objeto de Java de la clase arco. De hecho, si yo entro aquí y le digo que me imprima de qué clase es, aquí, a ver, get class, me va a decir efectivamente que lo que estoy diciendo es un arco. Aquí están los arcos y aquí están, pues, obviamente las adyacencias, por eso se llama lista de adyacencia. Cuando yo hago esto, fíjense que en la posición del vector 0 hay 2 arcos que comunican con otros 2 vectores. Justo lo que yo acabo de hacer aquí. ¿Se dieron cuenta? En mi posición 0 están estos 2 arcos, pero el chiste es entrar y ver el destino o ver incluso el nombre de ese arco. Eso ya les toca a ustedes. Yo nada más les estoy dando la estructura. Por ejemplo, otro. Vamos a hacer lo mismo con el grafo 2. El 2 comunica con 3. Es más, voy a hacer el del 5 para que se vea una diferencia en el espacio. 5 va con 1, con 2 y con 4. Perfecto.
Aquí voy a meter los grafos del 5. 5 va con 1. Déjenme copiar esto. Con 2 y con 4, ¿no? Con 2 y con 4. Y cuando yo los imprima, hasta abajo, en la posición 4 de mi vector, es decir, mi vértice 5, tiene 5 arcos. ¿Vieron? O sea, realmente la estructura está funcionando. Sé que está funcionando perfectamente. Lo único que me falta es recorrer y que me dé, por ejemplo, todos los nombres. Eso ya les toca a ustedes. Y les toca hacerlo con un menú de opciones y bla, bla, bla. ¿Sale? Este ejercicio yo se los voy a pasar a la plataforma para que ustedes los puedan ver. ¿Sale? Yo sé, hay dudas, hay problemas, pero pues ya me pueden mandar mensaje y todo. De todos modos, hay un montón de formas de que ustedes lo pueden visualizar. Ahí si quieren, si me piden, ¿no? Pues un video o algo así, pues ya se los hago llegar de un video que por ahí vi que estaba entendible por ahí de ver, ¿no? Entonces, pues eso sería todo, muchachos. Ustedes ya pueden hacer, por ejemplo, arcos. Esto es cuando es dirigido, ¿no? Pero cuando son no dirigidos, por ejemplo, que tienen esta comunicación, no, perdón, bueno, lo voy a dibujar aquí, cuando son grafos que simplemente no están dirigidos y van de aquí a acá, entonces ustedes tienen que hacer la relación inversa del arco de este a este, o sea, por ejemplo, de 1 a 3 y de 3 a 1, que es lo que ustedes deben de hacer cuando un grafo no está dirigido. Y ya es simplemente eso.